es una de las organizaciones participantes que hoy van a estar compartiéndonos su experiencia política y pedagógica. Está presente Alejandra Rodríguez, quiere levantar la mano. Alejandra es activista transfeminista, educadora, ensayista, investigadora, integrante del colectivo Yo No Fui. Y también está la compañera Eva Reynoso, que es activista, escritora e integrante del colectivo Yo No Fui. Por la experiencia educativa de Lisauro Arancibia, que nos acompaña ya también desde el primer año que comenzamos este proyecto, que ahora tiene 3 años, no es poca cosa. Se encuentra presente Lila Wallman, que forma parte del equipo de coordinación de la escuela Isauro Arancibia. Y ahí veo también a María Medrano, que forma parte del colectivo Yo No Fui. Bueno, abrimos el espacio para que las compañeras puedan comenzar a contar acerca de las experiencias, y acordamos que iba a empezar Lisauro Arancibia con las palabras de Lila Wallman. Así que bienvenida Lilia, Alejandra, Eva, María, y gracias por compartir estos saberes y estas experiencias. Bueno, gracias por la invitación. Siempre es una alegría compartir con ustedes, con las cosas de Yo No Fui, nuestras compañeras de la calle de tantos años de lucha. Bueno, para contarles la experiencia de Lisauro, para contarles, ¿no? Para poder entrar en esto de las prácticas políticas a las revueltas pedagógicas, hace falta contar un poquito el origen de la escuela, el origen en el año 98, cuando la CTA pide a la Dirección de Educación de Adultos una docente para trabajar con las trabajadoras sexuales que estaban organizadas en AMAR y un grupo de mujeres del movimiento de ocupantes inquilinos. Entonces, a esa convocatoria concurre Susana Reyes, sobreviviente de la dictadura en campo de concentración, y bueno, empieza a trabajar con estas mujeres en una escena fundante que es ella en la CTA sentada armando en una oficinita los materiales, y tocan la puerta y se asoma la presidenta de AMAR y le pregunta: ¿vos sos mi señorita? ¿No? Esa imagen, eso que pasó inicialmente, que muestra cómo la escuela tiene un lugar en el imaginario de todas y de todos y de todes, privilegiado, y que da la posibilidad, tantas oportunidades que hemos ido desarrollando en todos estos años. A partir de ese encuentro, estas mujeres empezaron a relatarle a Susana de que había muchos pibes y pibas en la estación Constitución, y decidieron ir a buscarles, a decirles que había una escuela que los estaba esperando, que era en ese momento una oficina con una sola docente. Empezaron a llegar, y a partir de ahí la propuesta de este centro educativo, que los centros educativos dentro de la educación de adultos pueden tener un nombre o un número, en este caso se llama Isauro Arancibia, que es el nombre de uno de los fundadores de CETERA, un maestro tucumano asesinado el 24 de marzo de 1976, en la madrugada, y se había quedado en el sindicato pensando que iban a ir a hacer desmanes. Fue asesinado junto a su hermano, ¿no? Un maestro, le metieron 120 balazos. Empezaron a llegar los pibes y las pibas
y la propuesta se fue armando a partir de las necesidades que venían apareciendo, que empezaban a aparecer. Fue necesario gestionar un jardín maternal después de comprar un corralito y meter los bebés en el corralito. Cuando ya en el 2001 ya no había más lugar para corralitos, se gestionó un jardín maternal. Después fue necesario conseguir articular con otros programas, todos dentro del gobierno de la ciudad, un grado de nivelación para los niños y niñas que venían juntos con los adultos, los jóvenes y adultos, porque comparten las ranchadas. Entonces ahí tenemos un grado que aloja a estos niños. Fuimos armando todo lo que fue necesario para garantizar el derecho a la educación del que llegaba, ¿no? Eso fue el principio rector. ¿Cómo hacemos que este joven que viene de pasar la noche en la calle, que recién salió de un penal, que ese joven que fue expulsado de todas las escuelas y de todas las instituciones, tiene un lugar en la escuela? ¿Cómo garantizamos el derecho a la educación? Y a partir de eso fuimos armando todo lo que hoy es el Isauro, que es una escuela que tiene 2 turnos de primaria de jóvenes y adultos, dividido en 3 ciclos. Tiene el jardín maternal, que funciona para los hijos de los estudiantes, y también para la comunidad, el grado de nivelación, los talleres, una amplia gama de talleres de arte y una escuela de formación para el trabajo. Armamos una asociación civil de la que formamos parte muchas de las maestras de Lisauro, sobre todo de la primera. Ahora es una escuela tan grande que ha cambiado muchísimo, y tenemos también un centro de integración social donde viven algunos de nuestros estudiantes que están armando su proyecto de vida. Lo que fuimos como armando o descubriendo posicionamientos a medida que fuimos avanzando en la experiencia, ¿no? Nosotros siempre estuvimos posicionados en desde la educación popular. Eso ya implica una posición con respecto al otro, ¿no? Con respecto al conocimiento. Hemos pasado muchas veces por los mismos temas y hemos cambiado la forma de mirar las cosas y de entender las cosas. La sensación de que la escuela, lo primero que tiene que cambiar es la actitud hacia el error, ¿no? Cómo nosotros necesitamos concebir que es necesario para poder armar una propuesta superadora, poder empezar a laburar con los errores. Los errores que nos han permitido ir construyendo la escuela que tenemos. O sea, nosotros hemos tenido en concreto, por ejemplo, todas estas cosas que les voy contando fueron producto de la discusión del colectivo, que tiene una instancia semanal de discusión, que es, hasta ahora venía siendo un día por semana, los viernes, en que discutíamos cómo, por ejemplo, todas las intervenciones. Una de ellas podría ser: ¿qué hacemos con este pibe que nos afanó 5 veces los celulares de 5 personas? ¿Cómo hacemos para integrarlo a la escuela? ¿Qué hacemos con con este problema que tenemos con el Estado? Nos quisieron echar miles de veces de las escuelas, hemos cambiado de institución. Este posicionamiento de la educación popular nos ha hecho
ir descubriendo otros posicionamientos, ¿no? Que la única manera de construir esta opción educativa era desde una mirada feminista, feminista popular, que fuimos cambiando y seguimos discutiendo qué decimos cuando decimos esto, ¿no? Y qué decimos cuando decimos esto y qué implica al interior del equipo y qué implica con respecto a nuestros estudiantes. Tenemos una posición también anticolonialista, tenemos una posición con respecto a los derechos humanos, estamos luchando siempre a favor de la memoria, la verdad y la justicia. Tenemos una posición anticolonialista, tenemos una posición respecto a la soberanía alimentaria. Todo esto que son discusiones que vamos teniendo y que vamos volviendo a tener y volviendo a tener, como que esa es la clave de la construcción de una pedagogía, como dice, una revuelta pedagógica, ¿no? Poder concebir que siempre vamos a tener que volver a discutir las mismas cosas, que siempre va a ser necesario volver a reflexionar y volver a construir estos posicionamientos. Hace unos años nos dimos cuenta que para poder garantizar el derecho a la educación habíamos tenido que desobedecer la estructura escolar y que era necesario poder flexibilizar la rigidez de este sistema que dejó fuera a nuestros estudiantes en su momento y los vuelve a dejar sistemáticamente afuera. Por eso en el año 99, creo, que hicimos un primer encuentro de lo que llamamos pedagogías desobedientes, ¿no? Del cual formaron parte también las chicas de Yo No Fui, y en que tratamos de aunar experiencias de muchas organizaciones, muchos maestros, maestras, maestres que para garantizar el derecho a la educación desobedecen sistemáticamente la rigidez de este sistema. Eso es lo que nosotros descubrimos y sentimos y consideramos que es la brecha que tenemos que seguir profundizando, ¿no? Seguir uniendo y comprendiendo cuáles son las cosas que hay que desobedecer para poder garantizar el derecho a la educación, que no se puede garantizar aisladamente sin garantizar todos los otros derechos que están vulnerados de esta población con la que nosotros trabajamos y con la población que trabaja también Yo No Fui y tantas organizaciones. Nosotros trabajamos a favor de una pedagogía emancipatoria, tratando de desarrollar el pensamiento crítico, ¿no? Considerando que obviamente el sistema no va a propiciar que esto ocurra, ¿no? Que se pueda, que nuestros estudiantes pueden acceder a comprender cómo son oprimidos. Entonces, bueno, creemos que esa es la función de nuestra escuela, ¿no? Poder ayudar, colaborar respetuosamente a que cada uno pueda pensar, reflexionar sobre su existencia, sacándose los estigmas que muchas veces ellos mismos creen que son verdaderos de todo lo que vienen sufriendo desde antes de nacer y armar sus proyectos de vida, ¿no? Tratando de acompañarles para que cada uno y colectivamente puedan armar sus proyectos. Bueno, más o menos esto es un resumen cortito y después avanzamos si quieren con las preguntas.
Gracias, Bárbaro. Lina. Bueno, entonces le damos la palabra a las compañeras de Yo no fui y después abrimos una ronda de preguntas. Bárbaro. Alejandra, me dicen cuando empiezo Sí, a reproducir, si querés ponerlo ahora, vamos Perfecto. pasando. Bueno, antes que nada, gracias a todo el equipo de las cátedras, digamos que son parte de este proyecto de investigación, a Julia, Marcelo, Miriam, y seguramente a otros colegas que no conozco, pero que están también formando parte de esta propuesta. Estamos muy contentas de compartir este espacio también con las queridas compañeras de Lisauro, con Lila, con quien venimos también haciendo un camino de lucha y de transformación desde nuestras prácticas. Y también saludo a muchos colegas, amigos que veo ahí, a Lilia, a Candela, y bueno, y a mis compañeras también de Yo no fui. Preparamos con Eva, que está por ahí, mi compañera Evita, preparamos un power muy cortito con fotos para contar un poquito de qué Yo no fui, como para poder situar después digamos, en esa presentación algunas preguntas o algunos posicionamientos que venimos trabajando en relación a cómo estamos pensando nosotros las prácticas pedagógicas y qué relación hacemos entre esas prácticas pedagógicas y nuestras prácticas políticas. Así que bueno, empezamos con... ¿Eh? Me dicen que no corra, que estoy corriendo. Tengo una tendencia a correr, así que voy a tratar de ir más despacito. Vamos con el power. Bueno. ¿Va bien ahí que que lo sigo pasando? Sí. A ver, voy a revisar. No, la primera. Igual no es tan nada, la primera es la de la bandera de Yo no fui, tampoco es que, pero digo, todo bien, podemos arrancar de ahí también. Bueno, para quienes no conocen Yo no fui, nosotros somos un colectivo, una organización política transfeminista popular que venimos trabajando desde hace más o menos el año que viene, cumplimos nuestros 20 años, venimos trabajando con diferentes proyectos artísticos, productivos y de comunicación o de oficio también, en distintas unidades penales de mujeres y de la comunidad LGTBIQ+, y en el afuera, o sea, trabajamos adentro de las unidades y también trabajamos en el afuera cuando las personas recuperan la libertad, acompañamos esos procesos de recuperación de la libertad y de integración, digamos, nuevamente a otro espacio de la vida social, no voy a decir a la vida social porque la cárcel es parte de la vida social, y bueno, venimos haciendo ese camino desde hace muchos años, con muchas dificultades y con muchas potencias que también fuimos encontrando a partir de las redes también que hemos ido armando en todos estos años. Ahora les contamos brevemente cómo se compone la organización. Esto lo vamos a ir haciendo con Evita. Ya si querés, Miriam, podemos pasar al de las prácticas pedagógicas. Bien, nuestras prácticas pedagógicas se integran hoy, digamos, porque esto también fue transformándose a partir del tiempo. Nosotros tenemos hoy una oferta de cursos que responden a lo que sería la modalidad de formación profesional, digamos, dentro del sistema educativo. Algunos de nuestros cursos están reconocidos como cursos de formación profesional. Además, tenemos talleres que se inscriben dentro de la cooperativa. Nosotros tenemos una cooperativa de trabajo que tiene distintas unidades productivas y dentro de esas unidades productivas pensamos talleres de formación y capacitación para quienes son nuestros cooperativistas o nuestras cooperativistas, digamos. Por otro lado, tenemos también talleres dentro de lo que sería el colectivo audiovisual de la organización, que es el colectivo Tinta Revuelta, y el colectivo Tinta Revuelta es el colectivo editorial, y del colectivo audiovisual que se llama Luz en la Piel, también estos colectivos, digamos, también tienen sus espacios de formación. Por otro lado, tenemos talleres dentro de un área que se llama Segundeo, que después vamos a contarles de qué se trata, y los talleres adentro de las unidades penales. Por lo general, muchas de nuestras compañeras que participan de los talleres en el adentro, después continúan en los talleres una vez que recuperan la libertad, se integran a nuestros espacios, digamos, en el medio libre. Funcionamos en el medio libre en Flores, en Casa Gavilán, es una casa que estamos estrenando desde hace unos meses, que estamos muy, muy felices, armándola y acondicionándola, y también tenemos un espacio desde hace muchísimos años, el primer espacio de Yo no fui, que queda en Palermo, en la calle Bonpland.
En las unidades penales que trabajamos, José León Suárez, la unidad 33 de Los Hornos, las unidades penales de Seiza, la unidad 13 de Santa Rosa La Pampa, de mujeres. Bueno, digamos, por ahora son esas las cárceles del Servicio Penitenciario Bonaerense Federal y en este caso también bueno, es una cárcel federal, la de la provincia de La Pampa. Bueno, pasamos a la otra filmina. Bueno, como les decía, tenemos un colectivo editorial que se llama Tinta Revuelta, que está integrado por varias de nosotras, por varias de nuestras compañeras, compañeros. En ese colectivo nosotros hacemos producciones de textos, producciones de libros, de fanzines. El año pasado, en medio de la pandemia, estuvimos bastante activos y sacamos un libro sobre la vida de nuestras compañeras, compañeros en privación de libertad en el marco de la pandemia. Sacamos un libro sobre la toma de tierras en Guernica, con las compañeras que estaban protagonizando la toma. Y un libro con el CELS sobre la situación de las mujeres y disidencias en arresto domiciliario, que se llama Castigo a Domicilio. Ahora estamos trabajando en un libro sobre justicias y cuidados colectivos con la Fundación Rosa Luxemburgo, que esperamos terminarlo en los próximos meses. Además, tenemos una revista que se llama Yo Soy, que bueno, tenemos pendiente todavía continuar con los números, y un taller de escritura y comunicación, que es el espacio donde nos vamos formando para adquirir herramientas colectivas, digamos, saberes colectivos, que sean necesarios, digamos, para sostener el trabajo editorial, ya sea de escritura como de edición. Pasamos a otra. Como les comentaba anteriormente, también tenemos un colectivo audiovisual que se llama Luz en la Piel. En el marco de este colectivo lo que hacemos es producción de fotografías. Hemos organizado en estos años varias muestras fotográficas. Este año expusimos una retrospectiva de todas esas muestras en Tecnópolis para el 8M. También realizamos videos. Tenemos un canal de YouTube donde tenemos subido todo el material audiovisual que se produce, digamos, en el marco de este colectivo. Y bueno, y talleres de fotografía y de producción audiovisual que también son parte, digamos, de nuestra oferta de formación pedagógica. Pasamos a la otra filmina. Y te doy la palabra a vos, Evita. Buenas, bueno, mi nombre es Eva. Voy a presentar un poco lo que hacemos en la COPE y contar un poco cómo fue ese proceso. La cooperativa tiene más o menos 10 años y surgió también a partir de la necesidad de las compas que fueron saliendo, porque en principio la organización daba talleres solamente adentro del penal, talleres de poesía y de serigrafía, solamente adentro del penal, y bueno, en un determinado momento que algunas compañeras empezaron a recuperar su libertad y se pusieron, y querían seguir siendo parte de esos espacios que habían conocido adentro del penal, siempre está bueno formarse y aprender y compartir, pero también había una necesidad muy urgente de generar recursos, porque cuando salimos, yo también estuve detenida, estuve 5 años, y bueno, cuando salimos lamentablemente no tenemos recursos, lo primero que te piden para trabajar de cualquier cosa es el certificado de antecedentes. Entonces, bueno, a partir de esa necesidad surge la cooperativa, que en principio fue más que nada de textil, y bueno, empezaron las compañeras sin espacio, digamos, se empezó a conseguir recursos, máquinas y ver la manera de cómo generar trabajo, conseguir las herramientas, generar trabajo y bueno, ir pudiendo sostenerse de a poco. Ahora está la unidad productiva de encuadernación también, y bueno, ahora estamos en un momento, en un proceso de formación en lo que es el cooperativismo, porque también una complejidad que tenemos mucho es que cuando salimos, o sea, si bien el trabajo es algo imprescindible y algo tan necesario, son la realidad con la que nos encontramos afuera, en principio no nos permite ni siquiera tener el trabajo como un horizonte, porque hay tantas cosas que atender
que el trabajo no es una posibilidad. Entonces, nada, es todo un proceso también. Y bueno, nada, nos estamos formando con toda esa perspectiva más de cooperativismo y de cómo sostenerla, porque también, nada, las cooperativas no son empresas, digamos, y hay que remarla mucho para conseguir gente que nos pida trabajo, y a veces hay, a veces no hay. Entonces en esos baches pasan un montón de cosas y nos pinchamos muchas veces, pero bueno, ahora estamos reactivando la COPE a full. Y ahora también estamos viendo de crear una unidad productiva de estética, porque hay muchas compañeras que saben y que se formaron en lo que es maquillaje, uñas y todas esas cosas. Entonces, bueno, nada, aprovechar todos los saberes y toda la experiencia que las compañeras tienen para generar herramientas de trabajo, ¿no? Que tanto necesitamos. Así que bueno, eso, no sé si Ale quiere agregar algo más de la COPE. No. Uy, se cortó. Se tildó. Gráfica, y ahora esta unidad productiva de estética que se está... Ale, se te entrecorta un poco. ¿Querés pasar, Miriam, la filmina? Sí, Marce, sigo. Dale. Bueno, y segundeo es otra área de la organización, de la que, bueno, yo soy parte también, que también tuvo sus momentos y tuvo sus distintos nombres. Ahora, este año lo empezamos a nombrar como segundeo, porque antes éramos un grupo de compañeras de la orga que la llamábamos área de acompañamiento, apoyo social, algo así era, porque ya ni me acuerdo el nombre, porque no lo quiero nombrar más. Me siento mucho más relajada con este nombre que es segundeo, porque en realidad nosotras, o sea, yo personalmente no soy profesional, no soy trabajadora social ni nada, y también, nada, la demanda, teniendo en cuenta el nombre que tenía esa área y cómo las pibas lo recepcionaban también, nada, buscamos la manera también de transmitir que en realidad nos estamos segundeando, e invitar también a que sean parte de ese segundeo y no nosotras como o sea, no en términos asistencialistas, sino que sea algo que va y que viene y que todas con algo lo más mínimo que sea, nada, cualquiera puede ser parte de ese espacio, ¿no? Y bueno, ahora tenemos un teléfono de segundeo que bueno, la verdad que está repiola, porque a mí personalmente me pasaba que me frustraba mucho cuando las pibas nos pedían que ayudemos a gestionar algo, que bueno, nosotras tenemos nuestras limitaciones porque no somos el Estado, pero bueno, había algo en eso de cómo lo enunciábamos, de cómo nombrábamos el área, que hacía que se interprete desde ese lugar, ¿no? Entonces, nombrarlo de esta manera tiene como otra impronta y llega desde otro lugar, y muchas compañeras creo que entendieron el sentido de por qué es segundeo, porque nos estamos segundeando entre todas, no es que unas vamos a resolverle las vidas a otras, sino que es algo que lo vamos construyendo y vamos viendo de qué manera nos podemos segundear, que en realidad es lo que siempre hicimos, ¿no? Segundearnos, acompañarnos, contenernos, y bueno, eso es una de nuestras prácticas, digamos, segundearlo. Es una palabra medio informal, no sé, pero es medio raro, pero bueno, es parte de nuestras... Pero está buena, es una linda palabra, dice sí, mucho, ¿no? Así que, bueno, nada, y pasa de todo, porque pasa de todo.
segundeo cuando nos llegan algunas cosas, pero bueno, vamos piloteando y bueno, nada, vamos transmitiendo eso, ¿no? La importancia de eso, que nada, nos estamos segundeando, no es que romper esa idea de que una está para resolverle las cosas a la otra y generar también cierta autonomía, ¿no? Porque la idea de acompañarnos es eso, no es resolver, como decía, no es resolverle la vida a otro, sino que podamos fortalecernos y que más compañeras podamos tener más autonomía para acompañar a otras compañeras, y no, o sea, yo, bueno, nada, eso. Me pongo un poco con nerviosa. Vení, María, si querés. Jimena, ¿querés que siga pasando? Ahí volvió Alejandra. Ahí entró Ale. ¿Continúo? Sí, porfa, continuemos porque... Sí. Ahí vamos. Continuemos esto muy rápido. El área de comunicación, que es un área que también trabajamos mucho la prensa, la difusión de todo lo que hacemos, la gestión en redes, campaña para recaudar fondos o para recaudar, por ejemplo, en la pandemia hicimos una colecta de dinero y de alimentos y productos de higiene para llevar a las unidades penales y para llevar a la casa de muchas compañeras que la verdad estaban pasando y siguen pasando muchas de ellas situaciones muy críticas. Y todo eso, digamos, mucha importancia le damos, digamos, a la comunicación, cómo comunicamos, con qué palabras, con qué imágenes, digamos. Y por último, la organización tiene una coordinación general, que es una coordinación que se encarga de articular todos los espacios del colectivo, coordinar las acciones y coordinar todos los proyectos que están en marcha, digamos, en el colectivo y mantener las relaciones políticas, institucionales con otras organizaciones o instituciones del Estado o con instituciones del ámbito privado. Bueno, me estoy apurando por los tiempos, así que ahora vamos a compartir algunos aspectos que ya son más específicos de lo pedagógico, digamos, qué cosas estamos pensando sobre las prácticas pedagógicas. En principio, y a partir del título que tiene esta conversación, Alejandra, discúlpame, ¿te parece que ya puedo dejar de proyectar? Sí, ya está, perfecto. Gracias, Miriam, discúlpame que no te dije. A partir del título de la conversación, lo que pensábamos es que justamente nuestras prácticas políticas, lo que supone para nosotros politizar nuestras vidas, politizar nuestras trayectorias, son las que van marcando un camino en relación a esas prácticas o esas experiencias pedagógicas. El camino parte desde ahí, desde nuestra práctica política. Cuando digo práctica política, digo esto: politizar lo que nos duele, politizar nuestros deseos, nuestras relaciones, nuestras maneras de transformar nuestras vidas, y cómo desde ahí, o sea, desde el activismo político, nosotros vamos marcando un camino que nos orienta a crear un tipo de pedagogía, un tipo de saber, un tipo de construcción de ese saber, que es el que nosotros necesitamos y es el que nosotros queremos, nosotros queremos. No es a la inversa, o sea, no es que partimos de la educación para ver si logramos cambiar algo de nuestras vidas. Lo que hacemos es pensar, mientras cambiamos nuestras vidas, cuál es esa educación que necesitamos. Por otro lado, como bien decía hoy Lila, que coincidimos mucho en esta idea de la pedagogía de la autonomía, ¿no? Nosotros trabajamos mucho desde ahí, desde la autogestión, la libertad, y tenemos una tensión muy grande con esta idea de la pedagogía como disciplina o como normalización de los cuerpos o como homogeneización o como orden o organización, digamos. Nosotros intentamos pensar una pedagogía de la singularidad, de lo que somos, de esa diversidad que somos, de esa multiplicidad que somos, de lo que vivimos y de lo que aprendimos, ¿no? En esta impronta también de reconocer los saberes que fuimos construyendo con nuestros recorridos de vida. Por otro lado, también venimos pensando muy críticamente la idea de la asimetría en la educación, ¿no? Pensar una asimetría fija, para nosotros la asimetría tiene que ser una asimetría variable, una asimetría inestable, una asimetría movible. ¿Por qué? Porque creemos que todos los saberes cuentan, ¿no? Que todos aprendemos y todos enseñamos, tenemos una perspectiva de formación colectiva y de cuestionar el aula como espacio tabú, digamos. Creemos que hay que cuestionar el aula como ese espacio privilegiado para que los saberes transcurran. Creemos que los límites del aula son borrosos, porque la realidad es borrosa y esa realidad borrosa también atraviesa la escuela como institución y el aula como espacio privilegiado. Y tenemos derecho a transitar esa borrosidad o esa opacidad, digamos. Entonces,
Cuando decimos esto de cuestionar el aula, no es porque no creamos en la educación, creemos profundamente en la educación, pero tenemos que radicalizar estas posiciones para poder expandir los imaginarios políticos, ¿no? Como decía hoy Julia al comienzo de la charla. Entonces, intentamos construir espacios de formación donde no esté tan claro quién es el que tiene el saber y quién es el que va a aprender, ¿no? Quién es el que enseña y quién es el que aprende. Creemos que esa afirmación hay que demorarla, hay que demorar esa afirmación de que hay alguien que enseña y alguien que aprende. Hay que abrir interrogantes antes de afirmar que alguien tiene el saber y alguien va a ir a aprender sobre eso, ¿no? Para nosotras la educación es un espacio de modulación, es un espacio desde donde nos reconocemos, desde donde compartimos y desde donde transformamos nuestras vidas, digamos, desde donde transformamos aquellas cosas que nos duelen, desde donde construimos proyectos, materializamos deseos singulares, deseos colectivos. También es para nosotras la educación un espacio de enunciación colectiva y singular, ¿no? Ahí pensamos cómo construir narrativas, qué narrativas queremos construir nosotras mismas sobre nosotras. Digamos, en esta idea también de que las narrativas se disputan. Nosotros estamos en un tiempo donde hay una disputa muy grande sobre las narrativas, ¿no? Y narrativas que intentan cristalizarnos. Entonces decimos, bueno, tenemos que inventar nuestras formas de hablar. La palabra segundeo es una palabra que surge de la propia experiencia de acompañarnos y nosotros la reivindicamos a esa palabra. Como también decimos que tenemos derecho a ser cachivaches, a ser opacas, a ser gedientas, a ser un feminismo gediento, un feminismo combativo, un feminismo de los márgenes. Esas palabras para nosotras son palabras importantes porque hablan de nosotras y porque hablan de nuestras cuerpos, de nuestras realidades, de nuestras vidas. Entonces, no queremos una educación que nos encierre, que nos condene, que nos deje afuera de la escuela, como nos pasó en la mayoría de los casos, digamos, en las trayectorias de nuestras compañeras, ¿no? Que muchas de ellas terminaron o terminan en la cárcel porque no hubo otros lugares donde ser alojadas o ser abrazadas. Por otro lado, también dudamos de esa educación y de esa cárcel que también bajaron de los barcos. Hay una educación que también bajó de un barco, ¿no? Hay una cárcel que vino en un barco. Entonces, nosotros decimos, tenemos que radicalizar una posición frente a esa idea de la educación y recuperar una educación popular, una educación que efectivamente reconozca los saberes que se generan en las prácticas y en las experiencias populares, y que tenemos que reinventar esas prácticas pedagógicas. Hay que reinventarlas. Estamos en un momento de interrupción a partir de la pandemia y del virus, que también para nosotras es una posibilidad de volver a pensar nuevamente, digamos, de qué manera estamos comprendiendo y construyendo los saberes colectivamente, y lo mismo nos pasa con la justicia, digamos. Creemos que tenemos que reinventar la justicia y estamos, por ahí parece un delirio dicho de esta manera, pero nosotras creemos que la justicia hay que pensarla de nuevo. Y nos animamos a ese gesto de radicalidad, porque como decíamos anteriormente, solamente desde esa posición de radicalidad se puede expandir algo del imaginario político para empezar a transformar las cosas estructuralmente. Y como la máxima esta del feminismo que dice que lo personal es político, nosotras decimos que lo estructural es político. Entonces, lo estructural es lo que hay que modificar. Así que bueno, ahora le dejo la palabra a Evita, que no sé si querías, Evita, y ya terminamos. Sí, no, más que nada compartir también como que nosotros funcionamos como en los talleres como de a dos, como parejas pedagógicas, que eso fue una decisión colectiva desde hace mucho tiempo. Yo todavía no había ni salido, pero que es algo re importante. Bueno, yo cuando conocí a las compañeras que nos venían a dar el taller, estaba María, que venía con el taller de poesía, y Ramona, que era una compañera que había estado detenida y que nos venían a dar el taller de poesía y de serigrafía al penal. Y bueno, a mí personalmente me voló el cerebro porque no me entraba en la cabeza como una compañera que había salido del penal estaba viniendo a darnos una clase, ¿no? Que nos estaba viniendo a enseñar algo, y en realidad lo que entiendo hoy es que venía a compartir con nosotras, a diferencia del resto de la oferta de cursos y de talleres y demás cosas que había dentro del penal.
que era venir a compartir un saber y a llevarse un saber, ¿no? Y eso se nota y hace una diferencia. Yo cuando mis compañeras me preguntaron si me animaba a ir al penal, medio que me agarró ahí un cagazo, no quise volver al penal donde yo había estado detenida, fui a otro, a la unidad 47 de San Martín, y fui como compañera pedagógica de una compañera que es docente, que da diseño textil, que es profesional y demás, y como que a veces como que me sentía como que nada, yo la estaba, digo, yo no soy profesional, no soy docente, no soy nada, pero bueno, y las pibas me decían, profe, en realidad igual el primer día que entré al penal me preguntaron en qué pabellón estaba, pero cuando... Pero bueno, nada, como después con el tiempo me fui relajando y entendí también que el rol que yo hacía, si bien no iba a enseñar nada de textil, porque no me formé en ese oficio, que el rol que yo tenía era otro, porque también lo que sucedía mucho en el taller es que hay tanto para hablar, tanto para decir, hay tantas cuestiones ahí que pasan en el medio que un docente solo, o sea, no iba a poder llevar adelante el taller y hacer todo el resto de las cosas, digamos, nada, los talleres se paran cuando una compañera empieza a contar una situación y bueno, la idea es que el taller siga funcionando y que si en el caso de que alguna compañera necesitaba algo o necesitaba poder charlar o pedir asesoramiento o ver o algo, bueno, y era muy importante porque siempre habían algunas que salían nada más que para hablar y no para aprender a coser, pero eso tampoco impedía que la docente pueda, nada, pierda el objetivo que tenía, que era ir a dar el taller de textil y de formación. Y bueno, eso es algo que nada, que fue nada, muy acertado por parte del colectivo. Así que, bueno, nada, eso nada más quería agregar. Bueno, la verdad muy interesante las propuestas. ¿Algún compañero quiere hacer algún comentario frente a estas dos narraciones potentes? Una cosita. Dale. Muchas veces cuando los pibes o las pibas llegan a la escuela les preguntamos ¿para qué vienen a estudiar? Y dicen para ser alguien. Y el trabajo muchas veces es demostrarles que son alguien, ¿no? Como Evita. No es que no es nada, es mucho. Pero, entre otras cosas. Bueno, pero casualmente los dos relatos de las experiencias lo que buscan es potenciar eso. O sea, potenciar, el poder está ahí, potenciar la singularidad y el reconocimiento de lo colectivo, del acompañar. O sea, la palabra segundeo me encantó, porque es una palabra donde te hago la segunda. Vos sos el protagonista. Yo te acompaño. Yo no hago por vos. Yo te hago la segunda. O sea, es muy fuerte y es un posicionamiento diferente, ¿no? O sea, si uno se pone a pensar, la escuela tradicional tiene claramente una idea de igualdad como homogeneidad, ¿no? Reprimir las diversidades, el dispositivo está basado en que la igualdad es la homogeneidad. Y en cambio acá nosotros entendemos la igualdad como un fenómeno de respeto a la diversidad, a la potencia, que tiene que potenciar, no limitar, no acallar, sino habilitar, ¿no? Visibilizar, no invisibilizar. La escuela invisibiliza las diferencias, invisibiliza los sujetos, invisibiliza las dificultades, ¿no? Entonces, está bueno que estas experiencias pongan el eje en esa potencia, en visibilizar, en hablar, en dar la voz, en dar las palabras, y no desde lo discursivo, sino desde la acción. Entonces, esas cuestiones son muy potentes y son una perspectiva de pensar la pedagogía de otra manera, otro sentido de entenderla, ¿no? Y me parece que tiene que ver con esa idea de lo político como de construcción de lo social. O sea, entender que la educación es esa construcción de una sociedad,
esa construcción de un futuro, de lo que está por venir. Lo que está por venir queremos hacernos cargo. Y está bueno. Está bueno. Bueno, habilitamos para que algún compañero pregunte, desarrolle, haga alguna palabra. Lila, si te quedaste con algo más con ganas de comentar, o sea, si las compañeras van incentivando también tu reflexión, o sea, habilitamos los micrófonos para el que quiera comentar y hablar, o si no, preguntamos nosotros. Bien, hola, buenas noches. Hola, Gabriela. Bien, gracias. Me mató lo que dijo la compañera con respecto a ser alguien, ¿no? Cuando yo llegué al instituto también iba con ese pensamiento. Creo que es de una generación esa clase de pensamientos, donde tenemos que descolonizarlos, desarraigarlos, como dice Quijano, y ponerse a la par. Creo que esta pedagogía es el acompañar, el estar a la par, por más que yo sea quien tenga el saber, pero el saber lo comparto. No es que lo impongo, lo voy compartiendo, segundeo en el saber, segundeo en las experiencias de vida de cada uno, de cada una, y también es formar parte de esa experiencia, ser parte de ese escenario de vida con ellos, con ellas, con ellas, y me mató porque es mi vida, es parte de mi experiencia eso de pensar. Yo estudié de grande, arranqué en el instituto a los 42, tengo 47, hace 2 años me recibí, y pensar de esta manera es como no solamente visualizarme y visibilizarlos a ellos, sino es compartir hasta raíces comunes. No sé si me entienden. No, totalmente, claro. Por eso, a medida que iba estudiando y aprendiendo nuevos saberes en cuanto a la relación humana, y esto de compartir con otro lo que tengo para dar, ¿no? En mi primer clase, la sensación que tuve fue: nací para esto, nací para enseñar, nací para compartir, nací para visibilizar a mi otro, el que tengo al lado, al que tengo quizás un paso más adelante que yo, un paso más atrás, pero acompañarlos. Y entender esto de poder acompañar para que alcance sus propias metas. Y no como una meritocracia, sino por una satisfacción personal o de vida, no sé, pero apoyar, acompañar, ayudar, escuchar, abrazar, que hoy, bueno, no podemos, ¿no? Estar ahí. Creo que por ahí empieza la descolonización también, ¿no? De una generación a donde nos colonizaron con esto, ¿no? No, si no estudias no sos nada, no sos nadie en la vida, haciendo tal o cual cosa, o la condenación no solamente social, sino el auto boicot de uno mismo, de una misma, de pensar que no lo vamos a lograr o no lo vamos a alcanzar, ¿no? Yo pienso la pedagogía desde ese posicionamiento, ¿no? No solamente soy la que tiene el saber, sino la que acompaña, apoya, cuida también. Simplemente eso. Y hay muchos saberes que tienen los estudiantes, que creo, retomando lo que decía Alejandra, que, o sea, que nuestra perspectiva, nuestro posicionamiento es ese, ¿no? O sea, sobre todo cuando uno está trabajando con adultos. La educación de adultos es entre pares, no es, nadie tiene el saber. O sea, yo puedo saber, no sé, como análisis sintáctico, pero la señora que hace 5 años que está tratando de aprender a leer y escribir me enseñó qué té me tengo que tomar cuando me duele la panza, ¿no? Entonces, creo que eso es muy importante. Sí, compartimos saberes, compartimos experiencias. Claro, también me parece que... Y otro me por ahí está... Claro, por ahí, por ejemplo, a nosotras nos pasa con compañeras que por ahí tienen una trayectoria en la cárcel o que han pasado por situaciones de delito,
que hablando con ella nos dicen, pero yo no sé nada más que robar, yo no sé nada más que tal cosa. Y nosotros ahí decimos, ¿cómo que no? Todo lo que implica, por ejemplo, hacer una estafa. No, con esto no estoy reivindicando que hacer una estafa esté bien. Lo que estoy diciendo es, hay un montón de operaciones que uno tiene que poder hacer para hacer una estafa. Desde Un sacar trabajo cuentas, intelectual, desde claro. intelectual, de investigación, mapear. Entonces nosotras decimos, bueno, y todos esos saberes que vos tenés y que los aplicabas en tu vida para eso, ¿qué pasa si ahora te apropiás de eso, los reivindicás y los orientás hacia otro lado, hacia otro proyecto, hacia otra cosa? Entonces digo, ahí, por ejemplo, aparece esta idea de los saberes, por eso nosotros decimos una asimetría movible, porque de repente frente a esos saberes yo siento que yo me quedo afuera y tengo que escucharla y no sé, y me cuenta cómo mapeaba un barrio y yo la verdad que me quedo mirándola porque digo, yo no sé hacer eso. Entonces ahí quien tiene el saber es esta persona, es esta compañera. Y después quería agregar algo sobre lo que decían Lila y Gabriela, ¿no? Esto de ser alguien, ¿no? Y de la colonización. Hay una autora que va a hablar de la colonización del inconsciente, ¿no? Que es Sueli Rolnik, cómo también nosotros, en la forma de percibirnos y de percibir a los demás, estamos colonizados, ¿no? Cuando yo creo que no soy nadie, cuando yo creo que no sirvo para nada, que soy el descarte de la sociedad y me creo todo ese discurso y me autopercibo desde ese lugar, ¿cuánto de eso hay en esa colonización que es más subjetiva y más de modo de percepción? ¿Cómo de lo que se trata a veces o de las pequeñas revoluciones micropolíticas pasan por transformar esos modos de percepción y de subjetividad, ¿no? Que están naturalizados. La colonización no es alguien que está fuera de nosotros. La tenemos muy grabada, digamos, en la sangre también. Cómo desarmar esas... Del discurso del centro de familia, vos sos chorro, naciste chorro, seguirás siendo chorro. Una cosa así. Y esto lo hablo por causa de conocimiento, en un barrio pobre, en un barrio donde veo los pibes de la edad de mis hermanos presos, donde lo veo a uno que cuidé cuando era pibe, cuando era bebé en realidad, y con tremendas causas, ahora libre y de nuevo tratando de, no sé si de evadirse o qué, vuelve a meter la pata de nuevo y cosas, y hablar con el pibe ya es un hombre, y estas cosas, ¿no? De tratar de no solamente desarraigarlo, sino de hacerlo ver eso. Y a veces pienso que no tengo las herramientas para tratar esto. Pero Lo que bueno, pasa, Gabriela, a veces sale y a veces no. Estas experiencias lo que tienen la potencia que no es una cuestión de querer salvar, es una cuestión de generar un espacio para que el otro pueda construirse, o sea, no es... Y la potencia está ahí, en ese, cómo generar un espacio de lo colectivo, porque lo que decía Ale, esa micropoder está en que vos tenés que ser, para ser exitoso tenés que tener dinero, entonces cada uno busca la manera de llegar de la manera que puede. O sea, el sistema te plantea un debe ser. Ahora, los caminos a veces se te cierran y vos creés que si no llegás sos un fracasado. Entonces, esa imagen del fracasado, esa naturalización del rico es rico porque es poderoso, porque sabe, y yo soy pobre porque soy un fracasado, es un éxito del sistema. Entonces, también destrabar esa cuestión de yo soy alguien, y no por lo que tengo, sino por la construcción y poner el eje en otra mirada, es una deconstrucción muy potente, pero también eso se hace con una grupalidad, eso se hace con una contención. Recién lo decía Eva, lo decía clarito, cuando vos salís, si no tenés un espacio donde te resuelvan la vida a lo inmediato, vos no comés palabra, vos no tenés que trabajar, tenés que salir, no podés vivir de la palabra y del buen discurso, o sea, tenés que vivir y a veces la salida, la sociedad te limita, entonces estos espacios plantean esa problemática, me parece que son potentes desde ahí, son los espacios que nos permiten construirlo. ¿Algún otro compañero quisiera intervenir? Porque si no estamos... Quiero aclarar algo que me parece que en forma individual, o sea, esto es imposible abordar. Es una problemática muy profunda y que tiene esta raíz subjetiva, que no es solamente, o sea, no es solamente, una compañera no solo necesita un trabajo, una casa, acceso a la salud, también necesita acompañamiento desde lo subjetivo, que es lo que te lo da el segundeo, ¿no? O sea, alguien que
que te ayude a creer que sí, que vos sos alguien, que vos vas a poder. Y hay otra cosa que quiero decir, que no la dije antes, que tanto creo que yo no fui como Elisauro. Sabemos que esto, la solución de estos problemas son soluciones que debería abordar el Estado, ¿no? Nosotros no somos asistencialistas, no somos una institución que le da la comida y la ropa, y nosotros estamos tratando, primero seguimos exigiéndole al Estado que cumpla con sus obligaciones, y mientras tanto vamos acompañando a los compañeros en su camino de búsqueda para vivir. Pero la solución nunca va a pasar por una persona individual ni por una organización individual, ¿no? Esto hay que seguir tratando de que sea el Estado el que asuma la responsabilidad. ¿Algún otro compañero quisiera hacer un comentario, alguna intervención? Yo quería decir algo, pero puedo esperar si es que alguna o algún compañero se quiere expresar antes. Arranco nomás, entonces veo. Bueno, en primer lugar, manifestar que después de escuchar las experiencias a las compañeras, la compañera de Elisauro, que ahora se me fue el nombre, Eva, Alejandra también, un sentimiento que me aparece es que me siento conmovida. Pero digo, me siento conmovida y quería decirlo porque me siento conmovida en la profundidad del término en sentido político. A ver, participando del proyecto con Julia, con Marcelo, año a año voy sumando al convite a las estudiantes del Instituto 54, que en algunos casos son estudiantes del profesorado para la enseñanza en primaria, en este caso de inicial, ¿no? Educación inicial, y siempre estoy pensando en términos de desafíos, ¿no? Para la formación docente. En este caso, particularmente, más pensaba en términos de desafío por lo desafiante, además que se nos presenta el contexto presente con las situaciones que estamos viviendo. Sin embargo, a medida que iba escuchando a los compañeros, me iba sintiendo conmovida, escuchar el relato particularmente de Eva, a quien quiero agradecerle. Y digo quiero agradecerle porque me parece que en primer lugar, sumar a otros al espacio, con los desafíos, con las expectativas, si eso habilita a que uno se conmueva, ¿no? En este sentimiento de que es con otros, justamente, digo, en primer lugar, bienvenido eso para la formación de los docentes. Y bueno, convidarles un poquito esto que yo estaba pensando en términos de desafíos para ver si despuntábamos algo más, que igualmente ya fue contestado lo que venía pensando con las palabras de Alejandra y de Eva sobre todo. Yo pensaba en los desafíos para, ¿no? en este convertir para la formación inicial de los docentes y pensaba como en dos niveles, ¿no? O pensando en dos variables. En mi caso trabajo en el Instituto 54 de Florencio Varela, actualmente no, pero también soy docente en el Instituto 50 de Berazategui. Y bueno, en la formación de docentes de primaria y nivel inicial, pero pensaba sobre todo en un primer nivel que estamos hablando de la formación de personas que son adultas, ¿no? Adultas, adultes, y a veces es como que uno pierde un poco esto, ¿no? Y cuando digo, pensando en la formación de adultos, estoy pensando en términos de la convivencia diaria, ¿no? En las instituciones habitadas por adultos. En ese sentido un poco. Y también, ¿no? Tomando la segunda variable, que estos
estos adultos que se están formando actualmente van a desempeñarse en los niveles básicos obligatorios, ¿no? Que las primeras infancias, inicial, primaria, secundaria. Y bueno, yo pensaba, ¿no?, este encuentro en términos de desafiarme, sobre todo, y desafiar a mis estudiantes para seguir pensando con otros. Y bueno, algo que me pareció súper interesante, ¿no? Tomé nota de punteé algunas ideas que las conceptualizó Alejandra, esto de la posición radical, de radicalidad. Me pareció sumamente interesante esto de las asimetrías movibles, también. Enunciación colectiva. Y bueno, así como a los demás también, ¿no? Esta idea del segundeo como modo de acompañamiento también me pareció realmente muy potente. Y por último, el aula, ¿no? Y no sé si lo enunciaste así, Alejandra, pero creo que hablaste algo así como de fronteras borrosas. Y yo pensaba que a veces en el trajín de la formación anual, y si bien hay un montón de contenidos que la atraviesan, quedamos un poquito encerradas en el aula, ¿no? Y digo, la invitación a pensarnos por fuera del aula todo el tiempo y a pensar en las instituciones que están en los barrios, ¿no? Y que desde las instituciones nos debemos justamente a las comunidades y a los barrios. Entonces, bueno, escucharlas me conmovió en ese sentido, ¿no? De un sacudón y decir, bueno, está todo esto, formamos parte de todo este entramado, de estos entramados complejos barriales y bueno, en ese sentido es un estímulo muy grande. Así que agradecerles. Gracias, muchas gracias, Miriam. ¿Algún compañero que quiera hacer algún comentario, alguna reflexión? Lila recién nos compartió, y por ahí te pediría que lo digas, ¿qué es esto de Tras las huellas del maestro Arancibia? Lanzamos desde en la escuela una biblioteca virtual con el objetivo también de democratizar el acceso a libros y a bienes culturales que a veces los estudiantes de los profesorados no pueden acceder de otra manera. Tenemos una biblioteca virtual desobediente. Y desde esa biblioteca lanzamos un concurso que se llama Tras las huellas del maestro Isauro, que tiene 3 categorías: artes visuales, ensayo y literario. Está abierto, hay instancias de acompañamiento y está abierto a todos los estudiantes y docentes del país. Lo estamos lanzando con el Infod y con, ¿cómo se llama? Con la UNIP. Bien. Con Buenísimo. Cetera. Buenísimo. Sigas usted. Dale, pues justo quería preguntar si quería compartir algo. Sí, quería avisar porque me había olvidado que también me hizo acordar Lila con lo de las huellas, con lo de Tras las huellas que comentó, que nosotras estamos lanzando ahora un seminario que va a ser abierto, que va a tener una capacidad de 40 participantes, un poco, digamos, en conmemoración de los 100 años de Paulo Freire, y que es un seminario que va a trabajar, va a estar destinado para activistas, para docentes y artistas, que va a tener 4 ejes. Uno de ellos es el segundeo, el otro es las prácticas pedagógicas, el otro es expandir los imaginarios políticos y la disputa de las narrativas. Son esos 4 ejes de contenido y bueno, va a durar un mes, son 4 encuentros y estaremos lanzando la invitación a participar. Lo hacemos con la Fundación Rosa Luxemburgo, este seminario. Y bueno, en estos días vamos a abrir la convocatoria, pero bueno, quería aprovechar para invitarles, para quienes tuvieran ganas, cuando largamos la convocatoria y se tienen que inscribir por mail.
y lo vamos a coordinar entre todos los compañeros de Yo No Fui. Digamos, es un grupo de trabajo que se está armando para llevar adelante el seminario. Perfecto. Bueno, la verdad hemos andado por estos caminos de la pedagogía y de la pedagogía desobediente y es interesante, ¿no? Esta construcción de la desobediencia. Y les agradecemos muchísimo la participación, la verdad que es recontra esclarecedor, es recontra impactante, impacta y desafía, interpela, genera un montón de sensaciones agradables escucharlas, ¿no? Intelectualmente también nos moviliza y eso es interesante. Uno se va más con pregunta que con certeza y eso está bueno, se va más con ganas de pensarlo de uno mismo que con una cuestión de notas de lo que el otro dijo, sino notas para pensarlo de uno y eso es habilitar el pensamiento y está bueno que el espacio por lo menos este es el desafío, que sirva a esto, para habilitarnos a pensar y a pensarnos, ¿no? Uh-huh. Si algún compañero quiere hablar o si no, damos terminado el encuentro y... Yo, Marce, solamente Dale. agradecer a las compañeras por este tiempo de pensamiento y de experiencias compartidas y me quedo pensando, ¿no? Pensaba mientras las escuchaba En la hablar, tensión entre una escuela que está esperando a un sujeto ya imaginado, ya con ciertas condiciones, y una escuela construida a partir de las demandas, ¿no? A partir de lo que decía Ale, de la singularidad del otro. Me parece que lo que escuchamos hoy nos invita en parte a poder pensar una escuela a partir de los otros, ¿no? De los otros, de cómo segundear, ¿no? Y en ese sentido pienso en la idea de desandar esta escuela pública que la queremos y que porque la queremos la pensamos, y la problematizamos, pero que me parece que desde hace un tiempo a esta parte estamos en esta especie de haciendo fuerza por desandarla, ¿no? Eso que me parece que son experiencias muy potentes como para ayudarnos a pensar también en términos de sistema, que es lo que señalaba Ale también. Así que bueno, muchas gracias, compañeras, también a todas las compañeras, vi pocos varones, salvo Marcelo, así que a las compañeras que también de otras universidades y de otras cátedras. Bueno, Muchas es gracias. interesante esto que vos decías, Julio, porque también me parece que tiene que ver con que siempre se pensó que la educación no era política, ¿no? O sea, fue una vieja discusión y en la representación de lo común se quitó esa participación de lo político. Y creo que cuando uno discute esto, discute sociedad, discute política, y entonces desandar la escuela pública no es no repudiarla, sino es que la escuela pública tenga otra construcción política, que favorezca espacios de exclusión, que favorezca espacios universales. Entonces también es esto de ponerla en otro lugar de lo pensado tradicionalmente y empezar a pensarla en un lugar que habilite otra sociedad, otra construcción de futuro. Así que bueno, agradecemos esta posibilidad de pensar propuestas alternativas que nos llevan a dialogar entre todos. Perdón, Marcelo, Julia y Miriam, no sé si quieren comentar lo del seminario que ustedes que organizan ustedes o que organizamos para después de las vacaciones de invierno. No sé si es el espacio, pero creo que habíamos dicho por ahí de socializarlo por acá. O el taller, no el seminario, el taller, perdón, me confundí de palabra. Hola.